En mayo de 1921, después de una enfermedad repentina, un hombre llamado Paul Amadeus Dienach cayó en un coma misterioso que duró un año entero. Pero, por extraño que parezca, no fue lo más raro que le sucedió a Dienach. Cuando el joven profesor suizo finalmente despertó, no solo estaba perfectamente bien, sino que también parecía haber adquirido una habilidad sobrenatural para predecir el futuro. Sé que esto suena muy inusual, pero francamente, las revelaciones de Dienach después de despertar de su coma son cosas que simplemente no pueden explicarse de otra manera. Habló de cosas como una caja de mano que da vida a las imágenes, en otras palabras, un iPad. Él también predijo una buena cantidad de cosas que sucederían un siglo después, como nuestros intentos de colonizar Marte e incluso guerras nucleares. Y todo esto fue en un momento en que la Segunda Guerra Mundial aún no había ocurrido. Si no crees en lo paranormal, entonces la historia que estoy a punto de contarte podría destrozar tu visión del mundo, así que prepárate. Y si crees, bueno, vas a querer escuchar esto. Paul Amadeus Dienach fue un profesor suizo-austriaco nacido en Zúrich con una profunda pasión por la historia y la filología clásica, es decir, el estudio de la historia del lenguaje. En su mayor parte, la salud de Dienach era bastante frágil, pero ni siquiera eso podía explicar el extraño sueño en el que cayó un día. Ese fatídico día, Dienach estaba realizando sus actividades regulares cuando, de repente, cayó en un extraño sueño, así nada más. Sorprendidos, sus amigos y familiares intentan despertarlo de este sueño extraño y repentino, pero nada de lo que hacen logra despertar a Dienach. Esto asusta a todos, así que rápidamente lo llevan al hospital donde el médico les informa que Dienach había caído en coma, aunque, tras un examen físico, no pudo encontrar exactamente nada malo en él. Durante 14 días, Dienach permanece en este sueño similar al coma hasta que finalmente se despierta, para gran alivio de su madre, llena de pánico. Naturalmente, Dienach se siente un poco desorientado, pero aparte de eso, parece estar completamente bien y después de un par de semanas regresa a su vida normal. Quizás esto fue solo una de esas cosas raras que le ocurren a la gente de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, no lo fue para Dienach, porque 4 años después, en mayo de 1921, Dienach caería una vez más en este extraño sueño, solo que esta vez fue después de una breve enfermedad. Al igual que la última vez, sus amigos y familiares intentan despertarlo, y al igual que la última vez, nada de lo que intentan funciona, así que una vez más llevan a Dienach al hospital, quizás esperando que despierte en unos días o semanas, tal como lo hizo la última vez. Dienach no lo hace, mes tras mes pasa y Dienach sigue inconsciente. Su madre incluso fallece mientras espera que salga de este extraño coma. Pero Dienach simplemente nunca se despierta. Luego, un día, en mayo de 1922, un año completo después de que cayera en su segundo coma, Dienach parpadea y vuelve en sí. Está despierto. La recuperación de Dienach después del coma es una vez más fenomenal. Claro, sus músculos están débiles por todo un año de no usarlos, pero aparte de eso, parece perfectamente bien. Solo hay una cosa, sin embargo, después del coma, Dienach parece extraño. No está hablando con sus amigos, ni su familia, ni con nadie. Está siendo reservado y simplemente se siente como si estuviera ocultando algo. ¿Podría ser esto tristeza? Él y su madre tenían una relación muy cercana, así que despertarse de su coma para escuchar que su mamá murió esperándolo debe haberlo destrozado. Aún así, esto parece ser un poco más que tristeza. Dienach gradualmente se está convirtiendo en un solitario, enterrándose en el trabajo manual durante el día y pasando sus noches con la nariz metida en libros sobre filosofía. La única persona con la que habla ahora es su sacerdote, lo que hace que la situación sea aún más extraña, porque antes del coma, Dienach no era precisamente lo que llamarías una persona muy religiosa. De hecho, gradualmente empezaba a volverse escéptico sobre la religión. Pero luego, después de su coma, Dienach de repente se interesa mucho en cuestiones religiosas y espirituales, hablando con su sacerdote todo el tiempo e incluso sugiriéndole que había muchas cosas sobre la religión y el más allá que el sacerdote no sabía. Sin embargo, lo que eran esas cosas, Dienach no lo diría. De todos modos, un par de meses pasan después del extraño episodio de coma de Dienach y él contrae un mal caso de tuberculosis. Durante meses, la enfermedad persistiría y empeoraría hasta que los médicos de Dienach le aconsejaron mudarse a una ciudad más templada. Esto fue en octubre de 1922.
Sin madre y sin amigos, Dienach probablemente siente que ya no tiene ningún lazo con Zúrich de todos modos, así que recoge sus pertenencias y se muda a Atenas en Grecia, donde consigue un trabajo enseñando francés y alemán. Inicialmente, el cambio de escenario parece genial para Dienach, pero no pasa mucho tiempo antes de que la gente de la ciudad comience a notar que algo está mal con este hombre. Por ejemplo, uno de esos días, Dienach está sentado frente al Partenón, las ruinas de un antiguo templo construido en honor a la diosa griega Atenea. Mientras está allí, un joven se acerca para sentarse a su lado y hace un comentario pasajero sobre cómo alguien hace 2000 años probablemente se sentó en el mismo lugar donde ellos estaban, mirando la roca, y que si se concentraban solo en la roca y en nada más, casi podría ser como si hubieran viajado en el tiempo a esa era de hace 2000 años. Dienach está de acuerdo de inmediato con la teoría del joven, pero luego, añadiendo su propia interpretación, Dienach agrega que, dado que el Partenón seguiría siendo el mismo en 2000 años, al contemplarlo y olvidarse de todo lo demás, también podría ser como si hubieran viajado al futuro en el tiempo. Pero luego añade algo que asusta por completo a su nuevo amigo, después de decir que el Partenón seguiría igual dentro de 2000 años. Dice, excepto que entonces no habrá barras alrededor, se las habrán quitado. La seriedad y el sentido de certeza absoluta que tiene Dienach resulta demasiado para su nuevo amigo, así que el joven se aleja torpemente de Dienach. Es muy probable que no fuera solo este joven quien encontrara a Dienach extraño en Atenas, pero hubo un hombre que no lo hizo, un hombre que admiraba y respetaba mucho a Dienach. Su nombre era George Papahatsis y era alumno de Dienach. Con el tiempo, Dienach y Papahatsis se acercarían cada vez más, y Dienach compartiría su vida con su querido alumno, excepto por una cosa. Su misteriosa experiencia de coma. Bueno, probablemente no importaba, porque Dienach estaba a punto de tener problemas mayores de todos modos. En abril de 1923, 6 meses después de mudarse a Grecia, los síntomas de tuberculosis de Dienach comenzaron a empeorar significativamente. A este punto, Dienach está tosiendo mucho más de lo habitual, y puede darse cuenta de que no va a estar por mucho más tiempo. Así que comienza a poner su casa en orden, quedando solo sin resolver su experiencia en coma. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, Dienach lucha con la idea de compartir o no su experiencia en el coma. Desafortunadamente, su mente le ha fallado y parece no poder recordar correctamente todo lo que experimentó durante el coma. Esto inquieta mucho a Dienach. Hasta que un día, todo empieza a recordarlo. De repente, es como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Dienach está tan feliz y emocionado que incluso su casera lo nota. Se sienta a poner plumas sobre papel y a lo largo de muchos días escribe su experiencia en coma tan precisamente como la recuerda. Lo que puso en esas páginas es lo que estás a punto de descubrir. Paul Amadeus Dienach falleció en 1924, presumiblemente debido a la tuberculosis, y durante 50 años su nombre se perdió en la historia hasta 1972, cuando su querido estudiante George Papahatsis publicó un libro. Este interesante libro resulta ser una traducción del antiguo diario de Dienach y su contenido es una crónica de todo lo que le sucedió a Dienach mientras estaba en el segundo coma. Dienach había confiado a Papahatsis el diario como material de práctica para que Papahatsis pudiera trabajar en su alemán traduciendo el contenido del diario al griego. La única instrucción de Dienach para Papahatsis era que no podía publicar el contenido del diario por ningún motivo. Bueno, supongo que Papahatsis arruinó eso, pero su desafío es la razón por la que tenemos este video hoy, así que tal vez hubo un lado positivo después de todo. De todos modos, cuando Papahatsis comienza a traducir el diario, encuentra algunas entradas tempranas sobre el desamor de Dienach, cuando su primer amor se casa con otro hombre y muere poco después. Sin embargo, las entradas posteriores son donde las cosas comienzan a volverse realmente extrañas. Al principio, la escritura parece un poco confusa, casi como si Dienach intentara decir algo sin decirlo, pero luego, cuando Dienach se acerca a la muerte, comienza a escribir con mucha más libertad. Aquí es cómo describe su experiencia en coma. Agárrense porque esto se va a poner intenso.
Según Dienach, el primer día de su coma, se despertó con un grupo de personas mirándolo en una habitación extraña. Fuera de su ventana había un hermoso paisaje con mezclas de colores azul y verde, y en la pared de su cuarto, una suave luz rosada rebotaba en el cristal de la pared, dando a la habitación una sensación de otro mundo. Al principio, Dienach empieza a preguntarse si esto es el cielo o tal vez uno de esos planetas de los que había oído hablar con las criaturas alienígenas inteligentes. Pero finalmente se da cuenta de que está en un hospital, el hospital más extraño y hermoso en el que ha estado. Durante 9 días, Dienach no puede salir de su cama porque tiene mucho dolor y su mente está nublada. Pero a partir del 10º día, Dienach descubre que puede moverse un poco. Y para el 12º día, solo 3 días después de que comienza a moverse, se siente casi completamente bien. Una recuperación que asombra, pero no tanto como su siguiente experiencia en este hospital extrañamente hermoso. Hasta este punto, Dienach ha tenido un vendaje en la cabeza, aunque no puede recordar por qué está allí, así que cuando se mira en un espejo no ve mucho, solo el vendaje. Pero luego, unos días después, la enfermera le quita las vendas de la cabeza y Dienach ve su rostro en el espejo por primera vez. Cuando lo hace, se desploma en el suelo, confundido mientras se dirige al borde de un colapso nervioso. El hombre que lo mira con terror desde el espejo no era él. Nunca había visto a este hombre antes en su vida. ¿Quién era? Dienach entra en tal estado de pánico y manía que se ordena a las enfermeras no acercarse a él. En su lugar, es dejado al cuidado de 2 médicos específicos, el jefe de los doctores y otro doctor. A medida que los médicos intentan comunicarse con él, Dienach se da cuenta de que no puede entender qué idioma están hablando, lo cual es extraño considerando la especialidad de Dienach en idiomas. Aunque percibe que el idioma tiene un poco de mezcla anglo-escandinava, eso es todo lo que puede descifrar y realmente lo desconcierta. Después de unos días, Dienach finalmente se calma y se le permite caminar por las instalaciones, un lugar como nada que haya visto en su vida. Por ejemplo, hay un gran salón donde todo está hecho de cristal. Y un día, Dienach está caminando por este salón cuando ve a un grupo de médicos y enfermeras amontonados y charlando. No puede escucharlos bien porque están susurrando y también por el idioma que hablan. Pero puede distinguir algunas palabras aquí y allá. Un nombre que parece mencionarse mucho es Andreas Nordham, que Dienach supone es el nombre del hombre en cuyo cuerpo se encontraba. Cuanto más escucha Dienach, más es capaz de captar algunos fragmentos adicionales del rompecabezas. Y según lo que entiende, Andreas Nordham había estado involucrado en un accidente que lo mató. Pero luego los doctores congelaron su cerebro por unos minutos y pudieron revivirlo. Bueno, revivir en cierto sentido, porque, como tú y Dienach saben, aunque estas personas estaban mirando a Andreas Nordham, Nordham en realidad no había vuelto a la vida. Obviamente, esto suena absolutamente loco, y Dienach lo comprende también, así que decide seguir el juego y no contarle a nadie el secreto sobre su verdadera identidad. Ahora bien, hasta este punto, Dienach todavía piensa que está en 1921, pero mientras habla con uno de los doctores, se entera de que en realidad no está en 1921, sino en 3906. Esto empuja a Dienach nuevamente hacia otro colapso nervioso, porque a menos que haya sido objeto de una broma elaborada, no solo había cambiado de cuerpo, sino que de alguna manera también había saltado 2000 años en el tiempo en solo una noche. La nueva realidad de Dienach tarda un tiempo en asimilarse. Es decir, psicológicamente él está en el año 1921, pero físicamente se encuentra en el año 3906 y es realmente conflictivo para él. Tal vez fue este bloqueo mental, o quizá fue otra cosa. Pero Dienach descubrió que ya no podía quedarse dormido, lo cual es irónico si consideras que se metió en esta situación misteriosa como resultado de una enfermedad que causó un sueño misterioso. De todos modos, poco después de que Dienach averiguara en qué cuerpo estaba y en qué año, lo llevan a conocer a un grupo de personas llamadas los lectores. Los lectores son líderes espirituales con un aura real y sacerdotal, y cuando Dienach los ve, inmediatamente se postra, sollozando y confesando, abriéndose sobre su pasado y la verdad de quién es realmente. Los hombres parecen empáticos, pero no hacen mucho para ayudar a Dienach, excepto decir algunas cosas sobre la realidad y la cognición humana que Dienach realmente no entendió. Después de conocer a los lectores y confesarles su verdadera identidad, Dienach conoce al mentor de Andreas Nordham, Jäger.
así como a su mejor amigo, Stefan. Los dos hombres enseñan a Dienach muchas cosas sobre el futuro y le presentan una caja que convierte palabras en imágenes y sonido para que pueda aprender aún más, lo que suena un poco como nuestro iPad moderno, ¿no? De todos modos, este dispositivo, llamado el Riggins-Wake, es lo que Dienach utiliza para aprender sobre el pasado o nuestro futuro. A Dienach se le permite aprender tanto como quiera sobre todos los siglos hasta el año 3906, con una excepción: no podía aprender sobre el siglo XX. Jaeger sentía que Dienach, sabiendo sobre un pasado que podría estar en posición de cambiar, podría ser malo para la línea temporal. Por cierto, solo para aclarar, tanto Jaeger como Stefan conocían la verdad sobre la identidad de Dienach. Ahora, esto es lo que Dienach aprendió sobre nuestro futuro. Para empezar, los humanos van a tener 3 siglos muy difíciles desde el año 2000 hasta el año 2300. Durante este tiempo, los humanos lucharán con la sobrepoblación y muchos conflictos internacionales. En medio de esto, seguiremos registrando logros astronómicos, y de manera bastante literal también, porque colonizamos Marte en el año 2024. Y durante 60 largos años después de eso, la colonia humana en Marte crecerá hasta 22 millones. Desafortunadamente, un evento de impacto masivo golpearía Marte, eliminando toda la colonia humana en él. Y debido a eso, los humanos no intentarán colonizar Marte ni ningún otro planeta durante mucho tiempo. Para el año 2309, los humanos experimentarán una guerra de mediana escala que durará 80 años. Esta guerra aniquilará a la población humana, especialmente en Europa. Solo los países bálticos y escandinavos sobrevivirán, lo que quizás explique por qué el idioma en el año 3906 tenía una mezcla anglo-escandinava. De todos modos, después de la guerra nuclear, para el año 2396, la población humana estaría en un declive agresivo hasta que surja un nuevo gobierno mundial y termine la guerra global, marcando el comienzo de una nueva historia para la raza humana. Este nuevo gobierno mundial eventualmente demostrará ser muy corrupto, ya que estará dirigido principalmente por oligarcas. Así que durante 200 años, la gente resistirá a este gobierno hasta que eventualmente caiga y el asunto de la gobernanza se transfiera a los pensadores, humanitarios y científicos. Una vez más, esto marcará un nuevo comienzo para la humanidad. Ahora, después de eso, durante los próximos 300 años, la humanidad experimentará una reforma social masiva, pasando de un sistema económico basado en la escasez a un sistema basado en la suficiencia. En otras palabras, la gente comenzará a trabajar por el bien común en lugar de trabajar para acumular riqueza. Al principio, la gente trabajará durante 40 años y luego se jubilará, después de lo cual la comunidad global cuidará de ellos. Pero para cuando Dienach llega al año 3906 después de Cristo, las personas solo tienen que trabajar por 2 años en un programa obligatorio llamado servicio. El servicio comienza a los 17 años, después de que una persona ha completado su educación, y termina a los 19 años cuando se jubilan y luego persiguen el tipo de vida que deseen. Claro, podrías trabajar. El hombre en cuyo cuerpo estaba Dienach, por ejemplo, era físico, pero en este punto de la historia, el dinero ya no se usa exactamente, ya que la gente ahora ve valor en el arte y la ciencia en lugar de en las posesiones materiales. Así que mientras completes tus años de servicio, no necesitas preocuparte por el dinero nunca más. Pero, ¿qué pasa con la codicia humana? ¿Simplemente dejan de ser codiciosos y desarrollan una satisfacción perfecta en 2000 años? Bueno, parece que lo hacemos. Según el diario de Dienach, alrededor del año 3000, algo llamado el Nibelberge ocurre, y este evento viene con una nueva habilidad espiritual llamada el Oversen o Super Zen. Es una habilidad que permite a la humanidad acceder al vasto depósito de conocimiento espiritual, lo cual suena genial hasta que descubres que todos los que experimentaron el Nibelberge, cuando ocurrió por primera vez, murieron. La fuerte oleada de emociones resultó ser demasiado para ellos y sus cuerpos sucumbieron. Sin embargo, en el año 3382, el primer hombre sobrevive al Nibelberge y desde entonces todos empiezan a sobrevivirlo, lo que lleva a la evolución de una nueva especie humana llamada Homo occidentalis novus, o el hombre occidental nuevo. Debido a que la naturaleza humana cambia esencialmente gracias al Nibelberge, no habrá necesidad de leyes en el futuro. Todos trabajarán por el bien común, y todos los siglos que preceden a esa iluminación se verán como la Edad Oscura. Hablando de la naturaleza humana, Dienach observó que la gente del año 3906 tenía una peculiaridad. Parecían niños despreocupados, sin ninguna preocupación en el mundo, y esto le hizo preguntarse cómo planeaban sobrevivir si recibieran una amenaza externa de, digamos, extraterrestres. Bueno,
Resultó que ya se habían encontrado con alienígenas muchas veces, y los encuentros resultaron ser bastante agradables. Un día, Stefan decide llevar a Dienach a una superciudad llamada Norfair, la cual obviamente no existía en 1921 y todavía no existe hoy. Según el relato de Dienach, Norfair era la cuarta ciudad más grande del mundo, y la gente describía el lugar como una tierra de cuentos de hadas. En esa ciudad, Dienach vio muchas mansiones tan altas como montañas, una orilla del lago revestida con mármol sintético, jardines colgantes, tiendas flotantes, observatorios flotantes, salones flotantes y vastas ciudades subterráneas. Esto probablemente suena poco impresionante para ti, nacido en una generación donde las películas de ciencia ficción son extremadamente comunes, pero ten en cuenta que Dienach vivió en una era donde las películas de ciencia ficción apenas existían. Las películas ni siquiera habían comenzado a hablar en la época de Dienach. Sin embargo, Dienach está mencionando inventos que suenan mucho como películas en 3D y pantallas gigantes. De todos modos, estando muy interesado en asuntos filosóficos, Dienach obviamente ama su nueva vida en el año 3906 después de Cristo, con una elevada iluminación espiritual y los pensadores profundos con los que tiene la oportunidad de interactuar. Entonces, un día, decide que es hora de emprender un viaje espiritual a un lugar conocido como el Valle de las Rosas, el centro espiritual de la ciudad, hogar de la élite espiritual que había dedicado sus vidas al estudio de la filosofía y la ciencia. Guiado por su amigo, Stefan, Dienach visita el Valle de las Rosas en un barco volador, y el lugar es todo lo que uno imaginaría, completamente de otro mundo, con luces resplandecientes, hermosos arbustos de flores, magníficos templos y monumentos, y piedras preciosas por todas partes. Dienach se enamora instantáneamente de este lugar y pasa las siguientes semanas allí. Tristemente, cuanto más tiempo pasa Dienach allí, más deseos de su vida anterior comienzan a invadirlo, volviéndose más fuertes con cada día que pasa. Específicamente, Dienach es golpeado por una fuerte ola de nostalgia por su primer amor, Anna, lo que nos lleva a otra experiencia extraordinaria que Dienach tiene mientras está en el cuerpo de Andreas Nordham. Para ponerlo en contexto, cuando era joven, Dienach conoció y se enamoró de una chica de su pueblo llamada Anna. Desafortunadamente, las cosas no salieron como ambos esperaban, ya que la familia de Anna la forzó a casarse con otro hombre, e incluso ella murió poco después. Pero ahora, justo antes de que Anna se casara, en una de esas tardes, Anna y Dienach subieron una colina para pasar una última vez juntos. Después de compartir algunas horas hermosas, Anna decide que es hora de regresar. Sin embargo, y justo antes de irse, Dienach hace que Anna le prometa que volvería a verlo. Anna acepta. De hecho, ella va más allá y le promete que la próxima vez que lo hagan, hará una corona con las flores del viento en la colina donde se sentaron y se la dará para que la ponga en su cabeza. Ahora, aquí es donde todo se vuelve loco. En el año 3906, como Andreas Nordham, Dienach inicia una relación con una chica llamada Silvia. Un día, casi un año después de que Dienach despertara por primera vez en el futuro, los dos deciden hacer una excursión de un día al antiguo pueblo de Dienach, aunque Silvia no sabe que es allí a donde van. Y cuando llegan allí, pasan muchas horas recorriendo el lugar y luego terminan en una colina donde comparten un picnic. Y es cuando ocurre lo más curioso. Después de pasar un par de horas en la colina, Silvia decide que es hora de irse, pero luego recoge algunas flores silvestres, las convierte en una corona y luego se las da a Dienach para que las coloque en su cabeza. Este acto toma a Dienach por sorpresa por un segundo. Esto es exactamente lo que Anna prometió que haría la próxima vez que se vieran. ¿Podría Anna haber cambiado de cuerpo y viajado en el tiempo hasta el año 3906 también? ¿Realmente no murió? Dienach todavía está reflexionando sobre esto cuando regresa de su excursión, por lo que comparte su extraña experiencia con Silvia con Stefan. En respuesta, Stefan explica que el tiempo no es lineal y que lo más probable es que Silvia fuera el alma reencarnada de Anna, que viajó a través del tiempo para cumplir su promesa. Antes de que te burles, aquí hay algo que no mencioné al principio. Cuando Dienach conoció a Silvia por primera vez, Stefan le había explicado que Andreas Nordham había estado enamorado de Silvia desde siempre, pero que Silvia no lo amaba a él. Entonces, ¿cómo es que Silvia, quien no sentía nada por Nordham antes, de repente empezó a sentir algo por él cuando la conciencia de Dienach comenzó a vivir en su cuerpo? Esto tiene que ser evidencia de la reencarnación, ¿verdad? De todos modos, mientras Dienach reflexiona sobre ese descubrimiento, lentamente comienza a sentirse somnoliento por primera vez desde que se despertó en el año 3906 después de Cristo. No sé cómo logró permanecer despierto durante todo un año, pero lenta y suavemente, sus párpados tiemblan y luego se cierran,
y entonces se duerme. Pero cuando Dienach despierta, está de vuelta en el siglo XX y de vuelta en su antiguo cuerpo. Ahora, sé lo que estás pensando. Esta historia es demasiado increíble para ser real, pero mantengamos ese sentimiento y piénsalo por un segundo. Muchas de las predicciones de Dienach resultaron ser extrañamente precisas. Me refiero a que las entradas del diario hablan sobre cómo el siglo XXI estaría marcado por problemas agrícolas y ambientales, el auge del individualismo, la abolición de los derechos humanos y la amenaza muy real de las armas nucleares. Por otro lado, Dienach también mencionó algo sobre colonizar Marte, vehículos voladores, tecnología holográfica y hacer contacto con vida extraterrestre. No es necesario que diga que estas predicciones han resultado ser muy precisas hasta ahora, especialmente para un hombre viviendo a principios de los años 1920. Esto fue en una época antes de la Segunda Guerra Mundial y el consecuente auge en la investigación y descubrimientos científicos. De hecho, el Proyecto Manhattan, que dio inicio a la investigación para el desarrollo de armas nucleares, ni siquiera había comenzado en ese momento, y no comenzaría hasta aproximadamente 20 años después. Paul no debería haber sabido qué son las armas nucleares, y mucho menos cómo representarían una amenaza existencial para los humanos en el siglo XXI. Ni siquiera debería haber tenido los materiales en su cerebro para imaginar tales recuerdos fantásticos. En apariencia, al menos, simplemente no hay otra manera de explicar las predicciones de Dienach aparte de que realmente vivió en el futuro, como él afirmaba, a menos que, quizás esto fue solo un recuerdo falso. Voy a explicar con una historia real. El día de Año Nuevo de 2012, un hombre de 29 años, Alpha Kavisha, iba en bicicleta por una calle del norte de Londres para ver a su novia y disculparse con ella por haber asistido a una fiesta de Nochevieja sin ella. Desafortunadamente, Kavisha nunca llegaría a la casa de ella porque sería atropellado por una furgoneta. Aunque el cuerpo de Kavisha solo mostraba signos menores de lesiones, Kavisha no llevaba casco ese día. Así que cuando el Hospital University College de Londres realizó una tomografía computarizada, encontraron que el cerebro de Kavisha no solo estaba sangrando, sino que en realidad se había desplazado en su cráneo. Para salvar su cerebro, los médicos inducirían un coma para que los cirujanos pudieran remover algunas partes de su cerebro, con el fin de reducir la hinchazón. Afortunadamente, la cirugía fue exitosa, y después de 3 semanas, Kavisha finalmente despertó de su coma. Cuando Kavisha despertó, contrariamente a las expectativas del médico, podía recordar todo sobre sí mismo. De hecho, incluso había adquirido algunos recuerdos nuevos, como por ejemplo recordaba haber ido a ver a su novia, que estaba embarazada de sus gemelos, la imagen de la ecografía que había puesto en su cuaderno y los nombres que habían acordado darles, Sky y Nikita. Kavisha también recordó haber ido en bicicleta hasta el MI6 para una entrevista de trabajo con un hombre llamado Michael Mitchells, e incluso poseer un jet privado. El único problema era que ninguna de estas cosas realmente sucedieron. Entonces, ¿de qué se trata eso? Bueno, cuando la mayoría de nosotros pensamos y recordamos, imaginamos que nuestro cerebro almacena sucesos ordenadamente como una cámara de video y luego saca los archivos necesarios cuando los necesitamos, pero no es realmente así como funcionan los recuerdos. Según los científicos de la memoria, los recuerdos son más como construcciones mentales que grabaciones en cinta o libros en un estante. Y los recuerdos autobiográficos, especialmente, son muy flexibles, constructivos y reconstructivos. Por ejemplo, un estudio publicado por Julia Shaw en Psychological Science en enero de 2015 mostró que el 70% de los sujetos de prueba llegaron a creer falsamente que habían cometido un crimen grave. Y no solo eso, estas personas podían incluso proporcionar detalles muy vívidos de estos no eventos, todo ello en base a 3 entrevistas en las que Shaw empleó técnicas sugestivas de recuperación de memoria. Como explica Shaw, un recuerdo es una versión comprimida, editada y a veces adornada de un evento, reforzada por la red de conexiones que establece en nuestro cerebro. Los recuerdos que no se quedan con nosotros son aquellos que tienen menos conexiones en la red. Más tarde, cuando recuperamos la memoria, el proceso de edición continúa mientras damos forma a la memoria en una historia coherente y formamos nuevas conexiones en la red que sirven a nuevos propósitos. Su realidad como memoria no es una función de que corresponda a eventos reales, tal como ocurrieron, sino más bien en lo que significa para el creador de la memoria, lo que significa que nuestras memorias son más subjetivas de lo que nos gusta pensar. Pero aquí está el asunto. A veces, esta red de conexiones puede distorsionarse. Sucede a una escala más pequeña, en personas con cerebros saludables y no lesionados, pero ocurre a una escala mucho mayor en personas con lesiones cerebrales o traumas cerebrales, especialmente en el caso de un coma o una pérdida de conciencia. El cerebro intenta dar sentido a la brecha temporal confusa y luego recurre a llenarla con recuerdos ficticios. Esto es lo que le pasó a Kavisha. Con Kavisha,
La materia prima para sus recuerdos ficticios provenía de su subconsciente. Antes de su accidente, Kabija tenía una novia. Algunos de sus amigos estaban teniendo hijos. En su familia había gemelos. Una vez solicitó un puesto en el MI6 algunos años antes de su accidente, y recientemente había visto una película que presentaba el avión que recordaba haber tenido. En otras palabras, las piezas fundamentales para sus recuerdos ficticios estaban en su cabeza en alguna parte. Su cerebro solo tenía que encontrarlas y apilarlas una sobre otra cuando no podía entender el tiempo que Kabija perdió durante su coma de 3 semanas. Dienak, antes de su coma, había estado interesado en la filosofía y las humanidades, así que mucho después del coma, cuando el cerebro de Dienak no pudo explicar el vacío temporal, probablemente solo utilizó estos bloques suministrados por su subconsciente para crear recuerdos de un futuro utópico, donde todos estaban espiritualmente inclinados y muy interesados en la filosofía. Bueno, esa es definitivamente una forma de verlo. Pero una manera más precisa de ver esta historia es probablemente que todo esto es solo una obra de ficción. Escúchame, hay un libro llamado La sombra fuera del tiempo escrito por H.P. Lovecraft en la década de 1930 y algunos dicen que este libro podría haber sido la inspiración para la historia de Paul Amadeus Dienach. Por ejemplo, el protagonista de La sombra fuera del tiempo también cae en coma y luego despierta en una línea temporal diferente. Bueno, él se despierta en el pasado, mientras Dienach se despierta en el futuro, pero sigue siendo coma y viaje en el tiempo. De todos modos, es posible que inspirado por esta historia, George Papahatsis decidiera escribir un tratado narrativo sobre la espiritualidad humana utilizando el viaje en el tiempo y el romance como dispositivos de trama. Una búsqueda rápida sobre George Papahatsis revela que era un intelectual con un profundo interés en las humanidades, y como habrás notado, este fue un tema importante a lo largo del relato de Dienach sobre su tiempo en el futuro. Entonces, es posible que la historia de Paul Amadeus Dienach fuera solo una obra de ficción, no destinada a ser recibida como un hecho real. Además, la afirmación de que Paul Amadeus Dienach vivió en la ciudad de Zúrich en la década de 1920 y luego enseñó en Atenas en ese mismo periodo, resulta ser, en el mejor de los casos, dudosa. Incluso en ese momento, ambas ciudades tenían registros de personas viviendo y trabajando en ellas, y ninguna tiene registro de un Paul Amadeus Dienach. En su libro, George Papahatsis menciona que Dienach luchó por Alemania durante la Primera Guerra Mundial, después de lo cual cambió su nombre y se mudó a Suiza. En otras palabras, Paul Amadeus Dienach probablemente no era su nombre real, pero esto parece un poco demasiado conveniente. Otra cosa que resulta un poco demasiado conveniente es el hecho de que el diario manuscrito original de Dienach de alguna manera se perdió. Según Papahatsis, los oficiales militares griegos incautaron el diario cuando allanaron su casa y descubrieron que el diario estaba escrito en alemán. El problema, sin embargo, es que si esto es cierto, entonces, ¿por qué no existe Paul Amadeus Dienach? ¿Y por qué no hay fuentes alemanas sobre la existencia de este hombre, que se supone que es suizo? En su lugar, todas las fuentes sobre Paul Amadeus Dienach son griegas y datan de los años 60 en lugar de los años 20. Incluso la foto que se está pasando como la de Paul Amadeus Dienach es otro engaño. En realidad, es una foto de un delincuente muy fotogénico en Nueva Zelanda, Daniel Tohill, lo que destruye el último rastro documental de este tal Paul Amadeus Dienach. Para mí, honestamente, esto se siente como la novela La Princesa Prometida, que afirma ser una versión abreviada de una novela un poco más antigua que en realidad no existe. De hecho, alguien señaló que antes de que el libro fuera publicado por George Papahatsis en 1972, la trama básica del libro se presentó en una serie de artículos publicados en una revista griega llamada Parnassos, lo que significa que el diario nunca existió. Entonces, eso nos lleva a la pregunta del $1.000.000. ¿Es verdadera o no la historia de Paul Amadeus Dienach? Bueno, supongo que tendremos que esperar hasta el año 3906 para averiguarlo. Mientras tanto, hay historias de viajes en el tiempo más convincentes que la de Paul Amadeus Dienach. En el año 2006, un viajero del tiempo del año 1958 apareció en Kiev, Ucrania, y este trajo pruebas tangibles, incluidas fotos. Asegúrate de revisarlo.